Homilía del Padre José Ángel Fernández Martín. 10º domingo de tiempo ordinario, ciclo B. Ante la importante jornada política electoral en nuestro país, constatamos una triste y grave situación social, económica y de desencanto por tanta demagogia, corrupción, violencia, impunidad, políticos y gobernantes ladrones que han hundido a México. El país vive uno de los peores momentos en su historia, un momento crítico que por lo pronto lo mantiene en una persistente mediocridad, y a un pueblo agraviado por la impunidad, la violencia y la inseguridad. México nunca estuvo peor, ya no existe la sabiduría, decía el analista político Lorenzo Meyer. Todo esto y más sufrimos desde el principio de la creación. Las consecuencias del pecado original, la existencia del mal y del pecado. A pesar de todo, no dejemos de cumplir con nuestro deber de ciudadano de votar y reflexionemos sobre estos males. Ante la caída de nuestros primeros padres, Dios sale al encuentro del hombre, le dice ¿dónde estás? Veamos cómo desde entonces Dios no nos abandona, nos busca, se interesa por todos y cada uno de nosotros. Desnudos y avergonzados nos escondemos de Dios porque nos falta honradez, humildad y valentía para reconocer nuestras faltas personales. Le echamos la culpa a los demás, como Adán a Eva, ella a la serpiente, y así nos desentendemos y provocamos no solo el pecado personal, sino el pecado social. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Fin de cita. Por tanto, la desconfianza y la desobediencia hacia Dios conforman el pecado. El pecado es un desorden, un resquebrajamiento del hombre en su relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Por eso debemos procurar siempre confiar en Dios, obedecer a Dios para mantener la gracia, el orden y la unidad con Dios, con todos. Y la unidad es fundamental para una buena relación y armonía en todo grupo humano, ya sea político, cultural, familiar, etc. Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. No hay peor mal que la división. Divide y vencerás. No hay mejor bien que la unidad. Une y triunfarás. También en el Evangelio de hoy, Jesús nos habla del pecado contra el Espíritu Santo, y quien lo cometa nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Porque se trata del rechazo radical a la gracia de Dios, que nos ofrece para la conversión. Este es el drama del ser humano, rechazar el amor de Dios que le ofrece la felicidad total. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, pero cada uno tiene que arrepentirse para poder abrir las puertas de su conciencia a la acción salvadora del Señor. Por eso el Catecismo nos advierte: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Finalmente, el evangelista Marcos sitúa esta polémica de los escribas en la relación de Jesús con sus familiares, que tampoco comprenden sus enseñanzas. Frente a ellos que lo buscan con un sentido puramente humano, Jesús proclama que pertenecen a su verdadera familia los que acogen con fe su palabra. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta que centra el relato de este domingo. Unos lo niegan, no se abren a la presencia de Dios en Jesús y le califican de endemoniado. Los parientes le tienen por loco, pero también se presenta María, la madre, con sus parientes y los discípulos fieles a Jesús,
que forman parte de su familia espiritual, porque escuchan y cumplen la palabra, así como lo aclaró Jesús con el término de hermanos. Conclusión. Nuestro Señor ha vencido al demonio, al pecado. Con Él también nosotros lo venceremos. Ayudados de su gracia, estaremos fortalecidos para salir airosos y nunca nos abandonará, porque somos su familia que quiere cumplir la voluntad de Dios para ayudar a transformar nuestra sociedad, a nuestro México lindo y querido. Un medio importante para vencer las tentaciones, el pecado y el mal es la comunión. La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles, aclara el Papa Francisco. Todos somos débiles y pecadores, y por eso venimos a misa, porque la necesitamos. La Eucaristía es un milagro del amor divino. En ella recibimos luz y fuerza para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. En ella también crece nuestra confianza y nuestra capacidad de obedecer a Dios en todo. Que así sea. Te manda saludos el Padre José Ángel. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda su uso prohibido para fines distintos a los establecidos en el programa.